el sistema de urgencias médicas y parte de su desarrollo en Argentina. Vamos a ver estos simples puntos a revisar. Parte nada más de lo que es la introducción de una forma sencilla, sistemas maduros e inmaduros y sistemas públicos y privados. Bueno, el modelo de urgencias de Argentina está basado en el modelo franco-germano. ¿Cuál es el modelo franco-germano? Pues el que está en Francia. Sí, qué chido, ¿no? El SAMU, el Sistema de Atención Médica y Urgencias, el SAMU, el famosísimo SAMU, también están basados en parte de su filosofía de este sistema, como lo veíamos igual en mismo Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está a cargo de médicos. Eso quiere decir que está a cargo de médicos de una forma sencilla. El modelo angloamericano no está aceptado, lo que son los TUMS. No están aceptados, reconocidos totalmente todavía en el país. Están más basados en el modelo franco-germano. Esto lo vamos a ver bien un poquito más a detalle, cuáles son las diferencias de estos dos sistemas y un poquito de su trayectoria en la historia en Estados Unidos tanto como en Europa. Vamos a saber un poquito más dentro de otros sistemas o tipos, modelos que mucho del mundo continúa siguiendo, pero gracias a ellos. Ya será en el video de modelos de urgencias de Europa o en el de Estados Unidos que entremos un poquito más a detalle en esto. Vámonos con lo que son sistemas maduros e inmaduros. Bueno, pues tomando en cuenta, como en todos los países que tienen una gran extensión geográfica, que no fueron, que continuaron con un desarrollo ya un poquito más después, como lo es Latinoamérica y algunas otras partes del mundo, bueno, pues van a tener sistemas ya establecidos como tal, lo que ellos le llaman un sistema maduro, pero también va a haber sistemas en áreas donde estén en un proceso de desarrollo. En este proceso de desarrollo le llaman pues sistemas inmaduros, puesto que no van a tener todo lo que las normas, lo que sus protocolos, lo que ellos quisieran. Y bueno, yo creo que eso pasa en todas partes, pero ellos le dan énfasis y tienen conscientemente aceptado de que hay lugares donde ellos no pueden dar un alcance óptimo por las lejanías, por el ingreso económico, el aporte financiero que pudiera haber ahí en las zonas. Y más sin en cambio pues va a haber ciudades importantes donde ya se encuentre como tal desarrollado el sistema de urgencias que ellos implementan. Esto es, por ejemplo, en el sistema maduro cuentan con una especialidad para los servicios asistenciales, como de residencia, título e incluso escalonamiento para los mismos médicos y personas que son asistenciales dentro del sistema de urgencias. Se les da actividades académicas como revistas, congresos, actividades de subespecialidades incluso. Pues vaya que sí tienen una buena capacitación para el personal, pero reconocen que no puede llevarse en todas las zonas, sino simplemente en los sistemas que ya están desarrollados o maduros en este caso. ¿Qué es sistemas públicos y privados? Pues sí, vamos a tener que manejan sistemas públicos y privados también, como todos, pero sí le dan un poquito más de énfasis en cuanto a la conciencia de saber qué es lo que maneja cada uno de estos sistemas. El más fuerte pues es el público, cubriendo más de 200 kilómetros cuadrados en un sistema maduro, con una población de 2 millones, voy a decir bien la cifra, 2.960.176 habitantes, por ejemplo en la capital, en una región de 200 kilómetros cuadrados, y pues cubren eficientemente un sistema maduro esta proporción. Vaya que es impresionante. Cubriendo hoy en día ya con incluso hasta 900 llamadas al día, y dichas llamadas pues nada más el 70% es como para
despachar una ambulancia. Los otros pues no requieren el despacho de una ambulancia por las cuestiones igual y son bromas telefónicas o no lo sé, eso no lo pusieron, pero simplemente detectan que no es la necesidad de un despacho de la ambulancia. Bien, vamos a tener que ellos forman el sistema de atención médica de emergencias, lo que es SAME. Cada país tiene sus propias siglas, en este caso es el SAME, Sistema de Atención Médica de Emergencias, el cual inició en 1983. Recuerden que la década de los 80 en adelante fue muy importante en Latinoamérica, pero fue hasta 1887 cuando empezó a funcionar como tal ya en cuanto a la atención de primeros auxilios. Regresándonos un poquito más atrás, fue incluso Argentina en 1960 donde reestructuró la medicina y la cirugía de urgencias. Tal vez no hablando tanto en las urgencias médicas prehospitalarias, pero sí empezó a poner importancia en el reestructuramiento de la medicina y la cirugía de las urgencias, enfocado precisamente a esto. Ya fue en 1963 donde el sistema se formó un poquito más complejo, pero funcional para poder adaptarlo a la sociedad, sino que fue hasta 1969 donde se forma el Centro de Información Permanente para Emergencias y Catástrofes. Así es, 1969, esta trayectoria que empezaba a formar parte desde el inicio de la década de los 60, pues para finales de la década ya tenían el Centro de Información Permanente para Emergencias y Catástrofes con las siglas de CIPEC. Eso es lo que nos da a entender estas siglas, creando así el sistema de sistema de atención médica de emergencias, lo que es el SAME, ya como tal oficial perfeccionado en 1997. Entonces, recopilando un poquito de la historia de la información, inicia la década de los 60 con el conocimiento y reestructuración a la medicina y la cirugía de urgencias. Posteriormente, en el 63 se forma un poquito más complejo pero funcional. Ya a finales de la década, en el 69, se forma el CIPEC, que es el Centro de Información Permanente para las Emergencias y Catástrofes. Para 1983 se empieza la asistencia domiciliaria, lo que es simplemente la atención de las urgencias en el lugar de su necesidad, pero fue hasta 1987 cuando empezaron a funcionar con primeros auxilios. Así es, los primeros auxilios se empezaron a atender en el 87 ya de una forma más eficiente, empezando a formar lo que era el SAME, el Sistema de Atención Médicas de Emergencia, pero el SAME oficialmente con una forma ya perfeccionada y oficial fue hasta 1997. Así es. Y bueno, pues con el tiempo llegaron incluso hasta crear 2 bases en los aeropuertos, uno de los más importantes aeropuertos en Argentina, lo que es el George Newbery, y lo que es el ministro Pistarini y George Beck. Ya la regué. Sí, me falló un poquito el inglés. George Newbery y ministro Pistarini. Así es, los 2 aeropuertos más importantes del país, pues llegan ahí a crear incluso una base dentro de los aeropuertos para atender a las personas que arriban y despegan de cada uno de los vuelos. Por otro lado, vamos a ver el sector privado. El sector privado inicia en la década de los 70, cuando el sector público había logrado el CIPEC a finales del 69. De los 70 toma auge la sección privada, puesto que los subsistemas todavía fueron como tomados en cuenta como subsistemas, sino que fue más después donde formaron ya una parte oficial del sistema del SAME.
se dieron cuenta que tenían, que no ofrecían en ese entonces soluciones a las problemáticas eficientes de las emergencias. Coadyugaron en la modernización, llegaron básicamente con economía para infraestructura y poder modernizar la atención de las emergencias médicas en Argentina, por lo que toma fuerza en los 70s la atención privada, tomando ya lo que son unidades de cuidados avanzados, incluso protocolos de categorización de los pacientes, pero le duró poco el gusto, sino que es en la década de los 90 donde frenan un poquito su desarrollo, puesto que en los 90 ya es donde el sector público retoma lo aprendido y forma oficialmente ya la perfección del SAME en Argentina, lo que hace que frene el sector privado y tome un reauge el sector público en esta década. Bueno, pues es parte un poquito de lo que pude encontrar en cuanto a Argentina. Si ustedes quieren proporcionar un poquito más de historia, de referencias o de información, pues bienvenida sea la bibliografía. Yo las dejo ahí para que puedan darse una sumergida en la información que les pueda yo dejar. Pues muchas gracias, ánimo.